bienvenidos nuevamente a otro programa más de Diagnóstico Social. Mi nombre es Hugo Godoy. El día de hoy estamos presentes para conversar sobre una temática y sobre un punto neurálgico de la realidad del Ecuador, y es sobre el gas. El gas de uso doméstico o el gas también de uso industrial, GLP se conoce, o también como gas licuado de propano. Para ello estamos con el presidente de la Asociación de Distribuidores de Gas de Pichincha, don Iván Cartagena, que nos está permitiendo el tiempo para poder conversar y dialogar con él sobre muchas cosas que tienen que ver alrededor del gas. Así que bienvenido al programa del día de hoy. Cuéntenos, don Iván, su tiempo ya como distribuidor de gas, cómo se organizó esta federación de distribuidores de gas de Pichincha, y también cómo están las federaciones distintas en las provincias del Ecuador. Gracias, Hugo, gracias por la invitación, muy gentiles. Bien, nuestra organización nace aproximadamente hace 4 años con la necesidad de tener una organización legalmente constituida, que no la teníamos hace muchos años, para poder luchar y defender por el beneficio y el bienestar de los distribuidores de gas. Durante este tiempo, aproximadamente 20 años que el sector del gas no tenía una dirigencia legal, hemos tenido una serie de problemas. Hace 20 años estaba de presidente Maguad y después Novoa, más o menos por ahí fue. Sí, aproximadamente. Cuando comenzó la dolarización. La dolarización masivamente, ¿no? Okay. A partir de esto, pues nosotros nunca tuvimos una dirigencia real, una dirigencia legal que se dedique a luchar por los derechos de los distribuidores de gas y a buscar soluciones a las problemáticas que son N cantidad de problemáticas que hemos tenido que venir atravesando durante todo este tiempo. Entonces, frente a esta necesidad... Porque antes la gente iba, recordemos que antes la gente iba, perdón que le interrumpa, a comprar su tanque de gas en triciclo, en bicicleta, como sea, en una tienda o en un distribuidor que supuestamente había en cada barrio, ¿no? Pero eso cambió, o sea, se mejoró el sistema dándoles el servicio que ustedes brindan. Aparece el servicio de ustedes a nivel de la ciudad, por lo menos en Quito lo conocemos, ¿no? Y cómo surgió la idea de poder salir de las bodegas, de los centros de acopio, se puede decir, hacia las casas. Bueno, esto es desde un comienzo. Desde que el gas entra en las cocinas ecuatorianas hace aproximadamente 50 años. Las bombonas. Los cilindros de gas, las cocinas de gas, se comienza a hacer esta distribución desde las bodegas hacia el consumidor. Se lo hacía anteriormente en triciclos, en motos adecuadas para esto, y comienzan a aparecer los vehículos. Comienzan a surgir los vehículos. Esto básicamente existe desde que comenzó el consumo de gas doméstico, de uso doméstico y de uso industrial acá. Claro. Siempre ha habido la distribución. Así es. Solo que se ha modernizado mucho más ahora, se ha perfeccionado y tienen una comunicación o una organización que les permite hablar con los políticos de turno en la alcaldía, en las prefecturas, etcétera. ¿O cómo está ese proceso? Cuando una organización se constituye de manera legal, automáticamente nosotros tenemos voz y también voto para poder llegar a estas instancias con las autoridades. Eso es lo que no sucedía anteriormente. Nosotros estábamos acostumbrados a que nos impongan leyes y teníamos que acatarlas, porque no teníamos una voz calificada, una voz legal, una voz elegida por los distribuidores para que los represente y digan, bueno, esto no me conviene, sí me conviene. Ahora ya estamos en esta situación. Nuestra organización justamente nace y crece para esta gestión. ¿Cuántos son ustedes de agremiados? Al momento contamos con 120 agremiados. ¿En Pichincha? En Pichincha. ¿Y a nivel nacional más o menos cuántos serían? A nivel nacional estamos hablando de aproximadamente unos 30.000 distribuidores. 30.000 distribuidores. Ajá. Ahora, el proveedor de ustedes directamente... Corrijo. Sí, 3.000 distribuidores. 3.000 distribuidores, perfecto. A nivel nacional, digamos que el proveedor de ustedes es el Estado actualmente. ¿O quién les provee a ustedes de los tanques de gas? Bueno, existen compañías que son las que... Agip Gas, Duragas, Congas, son las empresas que nos proveen a nosotros, ¿no? El Estado concesionó a estas empresas la comercialización del GLP para que a través de nosotros lleguen a los hogares.
¿Estas concesiones se realizaron hace cuánto tiempo más o menos? Justo cuando comenzó la distribución de gas acá, o cuando ingresó el producto del GLP en el país. En el Ecuador. Sí. La pregunta se la hago porque si bien es cierto, la población no conoce muy bien cómo funciona el proceso de que el tanque de gas llegue a sus domicilios, consumen gas. La mayoría de las personas en el Ecuador viven prácticamente el día entero consumiendo gas de uso doméstico para calentar agua, para cocinar. En la industria también se utiliza y en muchas otras actividades que el país requiere de realizar. Pero no saben cómo funciona el sistema y a veces piensan que ustedes son una especie de compañía o institución que recoge el tanque o el gas de un barco o algo por el estilo y llega hacia donde ustedes, pero no sabe cuál es el proceso. Y lo pregunto también porque conocí la estructura que se construyó hace más o menos 7 años en Santa Elena, que es una base de acopio de gas GLP que va directamente desde el buque, barco, porque Ecuador no tiene gas de propano, Ecuador no produce esto, y ahí hay un inconveniente, ¿no es cierto? ¿Cómo ustedes conocen qué es ese proceso? ¿Cómo es la relación de ustedes con estas compañías que producen o que dan estos tanques de gas a ustedes? ¿Y cómo saben ustedes qué es la situación con ellos y el gobierno? Bien. Bueno, Ecuador sí tiene una producción mínima de gas natural, pero que está destinada básicamente a la industria. El resto es totalmente, el Estado importa el gas y lo entrega subsidiado a las empresas. Yeah. Las empresas lo traen desde los diferentes puertos, desde las diferentes refinerías donde se acopia el producto, lo traen a las envasadoras. Aquí en Pichincha tenemos una envasadora, en el sector de Pifo tenemos las tres envasadoras de las diferentes compañías donde nos abastecemos nosotros, ¿ya? Entonces llega acá, se envasa ahí, se las trae a diferentes centros de acopio que tiene una sola compañía, un centro de acopio aquí, que es la empresa Ajibgas. Ellos tienen varios centros de acopio donde nosotros nos abastecemos del gas azul para que la ciudadanía conozca cuál es Ajibgas. El gas amarillo, Duragas, básicamente nosotros vamos a abastecernos hasta el sector de Pifo con nuestros camiones. Una vez que llega el gas a la envasadora, esta se la transporta en plataformas a los centros de acopio, donde los distribuidores se abastecen. Los trailers que vemos a veces en las carreteras, que están llenos de tanques de gas, no son ustedes, son las compañías. Son las compañías las que traen ellos, ¿no? Pero traen hasta la envasadora. Pero de ahí para acá, ahora estamos nosotros, los distribuidores, somos quienes pagamos ese transporte. Yeah. Y eso obviamente ha inflado el costo operativo para el distribuidor. Claro, o sea, hay varias cadenas. Y la cadena más cara o la más compleja o la que consume o la que gasta más dinero son ustedes. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes recogen ese tanque de gas de uno de estos distribuidores masivos, ustedes se dedican ya a la parte de la entrega persona a persona, hogar a hogar. Y ahí vienen las plataformas de tecnología como el celular, el WhatsApp. También viene la llamada telefónica que tiene un costo, viene el tema de la movilidad en una ciudad congestionada, o sea, el camión tiene que pasar, tiene que estar en tráfico, etcétera, etcétera. Y también ustedes tienen el servicio persona a persona de subir 4 pisos, como es en mi caso, y dejarme el tanque de gas o como sean las condiciones del cliente final. ¿Cómo se sienten ustedes de esa situación? El servicio que nosotros prestamos es el más completo frente a cualquier otro servicio, porque como siempre lo he dicho, nosotros le llevamos el gas a su casa, subimos los 3, 4 y a veces más pisos. Se huyen del perro. Vamos a la cocina, el usuario nos dice, por favor, déjeme probando. Le conectamos el cilindro de gas. Okay. Y como está la ollita con el agua lista para preparar los alimentos, les dejamos hasta parando la olla. Okay. Porque les prendemos la cocina, ponemos la ollita y les dejamos preparando hasta la olla. Ese es el servicio que nosotros estamos. Ese es el servicio por el cual ustedes, digamos, tienen la ganancia de la diferencia que le deja el distribuidor a ustedes, ¿no? El proveedor, digamos. Así es. Que en todos los medios de comunicación siempre lo mencionan. No van más allá, dicen,
Bueno, el tanque de gas en el distribuidor cuesta 1.60 en la bodega. Y el tanque al final en el domicilio llega a 3.50. Así sea Calderón, Carapungo, Comité del Pueblo, la República del Salvador, cualquier sector de la ciudad llega a ese precio. Eso es lo que se ha coordinado con ustedes. ¿Quién determina esos precios? Básicamente nuestro órgano rector es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. EXASH ahora, el Estado básicamente, ¿no? Entonces, ellos son los que determinan, ellos son los que fiscalizan, los que sancionan bárbaramente a los distribuidores por esta situación. Y obviamente estamos sujetos a eso. ¿De qué forma los sancionan? ¿Cuál es el amedrantamiento en ese sentido? Bueno, muchas de las veces nosotros en bodega no solamente prestamos el servicio de que ahí tenemos acopiados los cilindros, sino también lo trasladamos al vehículo, que claro, eso es un valor agregado que debe cobrarse. Entonces, algunos de nuestros compañeros le cobran y le dicen, muy bien señor, sabe que le cuesta ya no 1.60, le va a costar 1.70 porque yo le llevo el cilindro desde mi bodega, le dejo subiendo en su vehículo. Lo que pasa en el mercado, para sacarle a ustedes las compras en el mercado, las personas que se encargan de cargar estas compras, de llevarle al auto, se les da un dinero, 50, un dólar, 50 centavos, un dólar, eso es lo que se les da. Nosotros les pedimos muchas veces 10 centavos. Y esto ha producido una serie de sanciones a compañeros distribuidores, sanciones que van... ¿Por denuncias de ciudadanos? No necesariamente porque el ciudadano conoce el sacrificio en su mayoría. El ciudadano ya va con su dinero, con el 1.70, muchas veces 1.80, le deja una propina. Pero estos organismos de control muchas de las veces salen con la finalidad de estamos trabajando, estamos fiscalizando. Y caen donde un distribuidor, le tienden una trampa, porque es así, ¿no? Mandan a una persona para que compre, etcétera, ya, le tienden una trampa y determinan la que ellos llaman la infracción, por la cual estamos sujetos nosotros de 25 a 50 salarios mínimos. De 25 a 50 salarios mínimos la multa. Por 10 centavos. Por 10 centavos ¿ya? Extra. Violándose lo que manda la Constitución. No, el principio de equidad, no existe proporcionalidad en las sanciones. No venden Mercedes ustedes. No, por supuesto, por 10 centavos o 20 centavos más. Tenemos multas que van desde $10,000. O sea, los quiebran. Por supuesto, mire, hoy mismo estamos llevando el caso de una persona de la tercera edad, uno de los distribuidores íconos, porque es uno de los primeros distribuidores de aquí de Quito, que está siendo multado con $10,000 por esta situación. Estamos nosotros ahorita acudiendo a todas las instancias legales necesarias y sabemos, y todos los juristas que hemos consultado nos han dicho que es una barbaridad, primero, y segundo, es violatoria. Este proceso es nulo, básicamente. Es lo que vamos a aprobar en los próximos días y este caso será el referente para el resto de las provincias que están atravesando la misma situación en su mayoría. Vuelvo a repetirle, por 20 centavos multarle al distribuidor con $10,000 es una barbaridad, es una locura. O sea, no se puede concebir eso. Ahora, hablemos sobre... Bueno, entonces, ¿el negocio es rentable o no es rentable? El negocio ya no tiene la misma rentabilidad que antes, ¿no? Porque usted considere que en el año 2000 costaba 1.60 y en el 2021 sigue costando el mismo 1.60. Mientras que nosotros en el año 2000 recibíamos el producto de parte de las comercializadoras a un precio de 1.2832. Ahora estamos recibiéndolo hasta 1.55. O sea, ellos sí han ido incrementando los precio, centros de acopio. Acá no hay control. AGIP, OAGIP y... Claro, los centros... ¿Ecuagas se llama el otro? No, con gas. Con gas. Ellos sí están protegiendo el negocio para que sea rentable de ellos. Pero con ustedes están apretándoles la tuerca. Nosotros hemos tenido un incremento del 26.35% desde el año 2000 hasta el año 2021. Ya. El precio era de 1.2832 para nosotros y ahora estamos pagando a 1.55 para venderlo a 1.60. Entonces usted comprenderá que 5 centavos, entre comillas, de ganancia en la bodega no le alcanza ni para la sopa del día. Exacto. Eso nos ha llevado a nosotros a incrementar nuestras ventas a domicilio, porque es donde realmente tenemos una cierta ganancia, porque no es que del 1.60 a los 3.50 todo es ganancia, ¿no? Acá tenemos que hablar de los costos operativos, combustible.
De eso vamos a hablar en el segundo bloque, pero para seguir con este tema, ustedes tienen bastante información sobre quiénes son los que consumen los tanques de gas, cómo se utiliza el gas a nivel nacional o por lo menos en la provincia de Pichincha. Y de eso vamos a hablar más también los costos de operación de los distribuidores. Estamos en Diagnóstico Social, volvemos después de este corte. Muchas gracias por volver acá. Estamos en Diagnóstico Social conversando con Iván Cartagena, presidente de la Asociación de Distribuidores de Tanques de Gas de Pichincha y también mi distribuidor o proveedor local en mi domicilio, que tengo ese honor de tenerlo como mi proveedor en mi domicilio. Entonces, estábamos conversando de que no es rentable el negocio de la distribución de tanque de gas en la ciudad de Quito, en la provincia. Ahorita tenemos otro tema que abarca también el bolsillo de ustedes y no a los distribuidores, no a los dos proveedores grandes, y se trata del diésel, del insumo que ustedes utilizan para movilizarse. Me imagino que si con todos estos temas de que ustedes no pueden cobrar lo que ustedes requieren por tanque de gas, también se ven afectados por el incremento paulatino. Ahorita ya vamos hacia el 45% de aumento del tanque de gas. De diésel, y esto va posiblemente a seguir incrementándose porque el barril de petróleo está aumentando y eso va a seguir pasando. Entonces, ¿cómo les afecta esta situación a ustedes? Bueno, al ser el diésel, el combustible que nosotros utilizamos en nuestras unidades, indudablemente que la afectación es muy grande y obviamente eso merma o reduce los ingresos que nosotros tenemos por nuestra comercialización. Y hagamos un recuento. El gas está congelado desde el año 2000. Estamos en el 2021. Son 21 años que la ciudadanía tiene el mismo precio del gas. Sin embargo, nosotros hemos tenido un incremento del 65% del diésel referente al año 2000, que costaba 90 centavos el galón de diésel. Hoy está a $1.48, casi 49. Casi cuesta lo mismo que un cilindro de gas, un galón de diésel, que nosotros lo consumimos en una hora. Mientras que el cilindro de gas a usted le dura 15, 20 días. Claro, entonces hay una diferencia abismal y eso es lo que nos afecta a nosotros. Mientras los precios de los insumos que nosotros utilizamos para nuestra operatividad siguen subiendo, el costo del gas se mantiene. Ya. Por eso es que nosotros tenemos... Se mantiene para ustedes la parte de ustedes, porque en la parte de los dos proveedores de gas del país, para ellos ha aumentado. Claro, hagamos esa observación. Sí, lo mismo, hagamos la misma observación. Del año 2000 al año 2021 se ha incrementado en un 26.35% el precio para nosotros los distribuidores. Y nosotros no hemos podido incrementar nada. El incremento del 1.60 del año 2000 al 2021 no existe. ¿Y ustedes tienen el temor de que si quisieran incrementar, les cogen por el cuello? Por supuesto, acabamos de hablar de cuáles son las sanciones que nos están imponiendo, ¿no? Sí, claro. Son sumamente altas, es una locura. Tenemos el conocimiento del mercado, tenemos la infraestructura, tenemos la gente. O sea, ser un competidor de Agip, que es italiana, la que está aquí más de 30 años, me dice usted, y también para la otra empresa de los tanques amarillos, que es chilena, que es Ecuagas, Duragas, perdón, que son dos compañías internacionales de otros países que tienen el monopolio de proveer de tanques de gas al Ecuador. El tanque azul, para que lo sepa la gente, y el tanque amarillo. Ahora, ¿cómo podrían ustedes entrar en esa competencia, tomando en cuenta de que estas dos compañías seguramente son petroleras o algo por el estilo y tienen alguna especie de acuerdo con el gobierno o con los gobiernos de turno que nunca los han tocado? ¿Cómo sería esa estrategia para entrar en ese mercado? Ya. Como usted bien lo ha dicho, primero es un monopolio y la Constitución de la República del Ecuador prohíbe los monopolios. De acuerdo. ¿Sí? Primero. Segundo, nosotros queremos entrar a competir, o sea, ¿por qué no una empresa ecuatoriana? Nosotros conocemos el mercado.
¿Cómo hacerlo? A través de los créditos que el Estado puede brindarnos, o establecer empresas de economía mixta. O sea, que el Estado y ustedes puedan entrar en conjunto. Por supuesto, el Estado se ahorraría N cantidad de dinero, millones de dólares por el concepto de eso. ¿Sí? Eso en una parte, pero también me enteré, o usted mismo me había comentado antes, que no están cumpliendo las normas de los convenios estas dos empresas respecto al mantenimiento de los tanques, entre otros. ¿Cuáles son las condiciones o las pruebas o cuáles serían la realidad actual de estas dos compañías que son las que envasan los tanques de gas en Ecuador? ¿Están cumpliendo lo que ellos prometieron al gobierno ecuatoriano y también a la ciudadanía, o no lo están haciendo? Como para también tomar en consideración más la alternativa de ustedes. A medias. La respuesta sería a medias. Hay que tomar en cuenta que el Estado paga una cierta cantidad para mantenimiento de cada uno de los cilindros y le paga a estas empresas. Y salta a la vista del consumidor las condiciones de los cilindros, cómo llegan a los hogares los cilindros. Salvo una compañía que sí, de cierta forma, está cumpliendo los estándares que se han comprometido para el mantenimiento de los cilindros, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta, usted que recibe el cilindro o cualquier persona que recibe el cilindro de su hogar, en qué condiciones llegan los cilindros. Eso a las claras se ve que no se están cumpliendo los Claro, y creo que todo nos ha pasado que en el hogar nuestro, en algún momento determinado, el tanque, la válvula del tanque falla. ¿Están cumpliendo las compañías distribuidoras de gas, las envasadoras más que nada, estas dos grandes envasadoras en el país, con los requisitos que el Estado le pide para poder tener esa concesión? ¿Están ustedes viendo que eso funciona? A medias. Realmente las pruebas son fehacientes. ¿Cómo reciben los usuarios los cilindros de gas? Simple y llanamente hay que ver en qué condiciones llegan los cilindros de gas a los hogares. Golpeados. Manchados. Como usuario puedo decir que en varias ocasiones he tenido la particular experiencia de miedo de que sacas la válvula y empieza a escaparse el gas, lo cual puede ser peligroso. Yo estoy en un área abierta, los tanques los tengo en un área abierta, en una terraza, pero hay gente que no tiene esas condiciones y un escape de gas puede significar la muerte. Por supuesto, ustedes saben que... ¿Y quién controla y quién les presiona a ellos por estas situaciones? ¿Quién denuncia este tipo de condiciones? El organismo rector es el Ministerio de Hidrocarburos, el organismo que tendría que encargarse de eso. Pero se preocupan ellos por lo que ustedes cobran y no por el mantenimiento de los tanques. Ahí está la gran diferencia, y es por eso es que yo manifiesto que era necesario crear una organización que se preocupe de frenar este tipo de injusticias, porque es una injusticia. Guagua que no chilla no mama. Así es, definitivamente. ¿Cómo le ven? Pero esta situación de indefensión o desventaja, ustedes la vienen viviendo 20 años. Sí, por supuesto. O sea, no es solamente en gobierno, ha sido siempre. No. Siempre. Desde hace 20 años que yo estoy dentro de la comercialización, ha sido la misma tónica. ¿Cuál sería la alternativa, la opción? ¿Cómo le ven ustedes en el tema político? Bueno, nosotros hemos tenido acercamientos ya con algunas figuras políticas, principalmente con el vicepresidente actual, Alfredo Borrero. Él conoce de la problemática. Ustedes ya le han explicado a Borrero sobre lo que está pasando. Lo que estamos hablando en este momento, ustedes ya lo han hablado. Tuvimos la oportunidad de que cuando estaban en campaña, tuvimos acercamientos con él y obviamente le pusimos en conocimiento de cuál es la problemática del sector del gas. Él conoce de la problemática. Él ofreció ayudarnos y ahora es cuando nosotros vamos a no a pedir, sino a exigir que se cumplan las promesas que... Y como gremio nacional, ¿cuáles son las promesas que les ha ofrecido? Y antes de eso quisiera hablarles un poquito también del rico café que estamos tomando en este momento, o que yo estoy tomando, café Guayasamín. Si estuvieran en este momento aquí, podrían disfrutar del aroma y del olor del rico café que aquí se produce. Lo envasan aquí mismo lo muelen. Entonces se siente eso. Les invito aquí en la República de El Salvador y Portugal, frente a las Twin Towers, unos edificios con unas torres, con unas columnas doradas, para poder disfrutar de este café. Entonces, perdón que le interrumpa, pero quería mencionarlo a nuestro auspiciante, a la casa que nos acoge.
hablemos de cuáles fueron esos ofrecimientos del gobierno actual hacia ustedes. Bueno, básicamente más bien nosotros ofrecimos dar soluciones. No veníamos nosotros solamente con el problema, sino también con soluciones. Lo que acordamos era que el Estado nos iba a abrir las posibilidades de poder cumplir o desarrollar los proyectos que nuestra organización tiene. Proyectos que venimos maquinando, que venimos cocinándoles, si cabe el término, desde hace varios años. La primera, ser una compañía que envase y distribuya gas. Así es. Ser la tercera en el país, nacional. La cuarta sería. La cuarta, ¿cuál es la otra tercera? Con gas. Con gas. El cilindro naranja. El cilindro naranja, que es medio más escaso, ¿no? Por lo menos sí, no tiene mayor difusión, no tiene mayor... Ahora, obviamente, seamos estratégicos. Si ustedes abrieran una compañía, las dos compañías grandes que envasan gas se quedarían sin distribuidores. Pues, entonces ellos van a hacer lo posible por impedir que ustedes logren eso. Eso es un hecho. De hecho, yo ya me estoy ganando enemigos muy poderosos por esto, ¿no? ¿Ya está recibiendo llamadas amedrentadoras o no? Todavía no, pero no tardarán. No tardarán. Por la gestión que nosotros estamos realizando, no solamente vamos a tener llamadas de las compañías, sino también de los centros de acopio, ¿no? Estamos preparados para eso, no tenemos miedo a eso, porque tenemos fe en que el nuevo gobierno, que el nuevo presidente y vicepresidente del país produzca un cambio en este sector. Y en este sector que no ha sido tomado en cuenta o que no ha sido modernizado, pese a que el gas es prácticamente un producto de la canasta básica de consumo de los ecuatorianos. O sea, el gas es realmente tan importante como el pan, por lo que hemos mencionado anteriormente, pero no se lo ha estado tomando en cuenta o tienen miedo de tomarlo en cuenta. Pero, ojo, el gobierno anterior decidió ir gradualmente quitando subsidios a combustibles, y el gas también es un combustible, y un combustible que no se produce en el Ecuador, en su mayoría. Entonces, es probable, ¿creen ustedes, consideran de que el gobierno actual, el señor Lasso, creen ustedes que topará el precio o topará el subsidio al gas? Bueno, esa sería una de las alternativas que tendría cualquier gobierno, no necesariamente. Todos los gobiernos lo han tenido en el escritorio. Esa es una de las alternativas, pero nosotros tenemos otra alternativa. Nosotros tenemos otras alternativas. Tiene que haber un control más efectivo en la distribución de gas. El mal uso del cilindro de uso doméstico. Claro. Ahora, nosotros estamos hablando que grandes empresas consumen el gas subsidiado para beneficio lucrativo, beneficio personal. El gas que tiene que llegar a los hogares está siendo consumido por grandes empresas, restaurantes, hoteles, etcétera. Hagamos un pequeño ejercicio del 1 al 10. Digamos, ustedes que tienen la distribución de los tanques a domicilio, el consumidor final, del 1 al 10, dígame cuántos tanques de gas se van hacia la gente que realmente necesita el subsidio, o sea, hogares que no son ricos, digamos, el 6, el 5, el 7, el 8, de ese el 1 al 10. Hablemos de un 50%. O sea, del 1 al 10, solo 5 o el 50% se está yendo a los hogares que requieren ese subsidio. Gracias. Y el otro 50% se va a gente que sí podría pagar otro costo de tanque de gas. Y al contrabando. Y al contrabando, perfectamente. Que aumentaría incluso el consumo de gas, no para gente que requiere el subsidio. O sea, 50% podría ser hasta más, puede ser un 55%, con el contrabando hasta un 60%, porque sabemos que en Perú y Colombia el tanque se los llevan. ¿Cuáles son esas alternativas? Las alternativas, una sería el control primerito, en donde debe haber el control, las fronteras. Tiene que blindarse las fronteras. ¿Cuál sería el precio? ¿Cuál sería el precio? Ustedes que son más profesionales en este campo, ¿cuál sería el costo del gas sin subsidio? Aproximadamente 13, 14 dólares. $14 sería el costo real del tanque de gas sin subsidio. Cualquier tanque de gas. $14. Claro, alguien de clase media, de clase alta podría decir, no me parece un precio alto, para nada. Pero para el 60%, hablemos menos, un 35-40% de gente que realmente requiere ese subsidio, que es gente pobre, que consume solo un tanque de gas, sí requiere ayuda, porque con esos $15 vive para una semana, come, y no solo una persona, varias personas consumen esos $15. Entonces,
¿cuál sería esa focalización? Eso, justo, focalizar, buscar los mecanismos, las alternativas para poder focalizar, para que llegue realmente a donde tiene que llegar el gas subsidiado. ¿Y ustedes serían los capaces de poder? Por supuesto, nosotros conocemos el mercado, yo sé a qué persona le entrego, si le entrego a don Juan, si le entrego a don Pedro, si le entrego a doña María. Por ejemplo, alguien que tiene el carnet del CONADIS, que pues, estuvo muy mal utilizado últimamente el carnet del CONADIS, pero por ejemplo, si se llegara a quitar el subsidio al gas, pero por ejemplo se beneficia a las personas de tercera edad o que tienen discapacidad, le pueden entregar a usted el carnet del CONADIS, usted lo revisa y le da el tanque de gas al precio Más que todo, por dar un ejemplo. Más que todo, permitirnos a nosotros de alguna manera participar en esa fiscalización, si cabe el término, porque si yo voy a un hogar en donde tienen una piscina, donde tienen... medio Cumbayá. Hablemos de esa manera. No le voy a entregar el gas subsidiado, pues. Pero ahorita lo están entregando. Ahorita no, porque estamos obligados. Estamos obligados. Yo tengo que obligadamente a cualquier hogar. A un restaurante meterle 15 tanques. No puedo eso. No puedo hacerlo. Eso es un delito. Okay, es un delito. No pero y ahí una de las grandes inconsistencias de la ley de hidrocarburos o del reglamento. Si a un distribuidor le encuentran dejando un cilindro doméstico, automáticamente le suspenden la bodega. Usted está sujeto a un proceso legal, está sujeto al distribuidor a multas. ¿Pero cómo consiguen los restaurantes los tanques pequeños? A través ahora de los centros de acopio. Es increíble, en los centros de acopio hacen cola los tricicleros, hacen cola los empleados de los restaurantes. Los taxis también sé Los taxis, claro, ahora ya lo hacen a través de Uber inclusive. Los taxis van con 4 o 5 cilindros. Ahí nadie les dice, vean señores, es prohibido que ustedes lleven tantos cilindros de un vehículo. No hay control. Por el poder que tiene financiero esas compañías. Por supuesto, ¿no? A ellos no pueden multar. Sí, a ellos nadie les dice nada. O sea, que se están yendo los tanques de gas en todas las ciudades del país a consumos o a usos que no son legales, amparados o aupados por las distribuidoras. Así es, mal uso del cilindro doméstico. Y esto obviamente nos afecta a los distribuidores. Estamos haciendo nuestra... ¿Bomberos no controla eso? Debería. Es uno de los organismos que debería controlar. Ahora el gas se vende en las casas, se vende en las tiendas, se vende en las fruterías. A vista y paciencia, en las casas hay... Antes también se utilizaba el gas para los automóviles, pero empezaron a reventar los taxis y creo que lo dejaron de hacer. Es muy peligroso el gas. El sistema, no solamente porque revienten los cilindros, sino por el gas es demasiado fuerte para las cañerías, etcétera, de los vehículos. Los dañaban definitivamente. La presión del gas licuado de propano en ese tanque es fuerte. Es fuerte. Necesitas un sistema que no es para auto. Por eso no lo hacen en Alemania, sino en Suiza o Alemania andarían en gas, pero no andan en gas. O sea, ¿por qué vamos a inventar el agua tibia nosotros en ese campo, no? Estamos mal entonces. El primer diagnóstico, hemos hablado, usted sabe que este programa tiene una organización y una estructura, y es primero ver un problema a través del diagnóstico de los síntomas. Estamos viendo que los síntomas están mal. El sistema de distribución de tanques de gas en el Ecuador es peligroso, no es legal, es también dispar, porque ustedes que son los distribuidores tienen una presión fuerte del Estado, pero los que envasan los tanques de gas, en cambio, tienen una libertad ensoñada, o sea, una libertad maravillosa. Han incrementado el precio ellos para su ganancia, pero para ustedes, en cambio, no hay ninguna observación, ni ninguna negociación, ni nada que se le parezca. El gobierno actual, el gobierno anterior, perdón, está liberando el subsidio al diésel y ha aumentado el consumo de este combustible, el costo de este combustible, incrementando los costos de ustedes. Entonces, están en una etapa de crisis. Sí, frente a esto, permítame decir algo. Mientras el insumo principal para nuestra comercialización está subiendo, para nosotros está bajando la venta por este tipo de problemática. O sea, ustedes además están vendiendo menos. Estamos vendiendo menos, indudablemente, porque ahora ya la gente ya lo pide a través de los informales. Lo que usted dice de Uber, no me habéis imaginado. Bueno, lo están haciendo de esa manera. Los tricicleros, ahora salen los tricicleros. Ellos no pagan ningún tipo de insumo, no invierten en vehículos, no invierten en permisos, no tienen absolutamente nada.
o no tienen ningún medio de protección, ¿no? En las casas es increíble ver que tienen 20, 30 cilindros para la venta al público y no tienen un solo extintor. Desconocen qué tienen que hacer en caso de producirse una fuga. Y ellos para poder ganarse ese $50 adicional, o sea, el 3.50 que todos conocemos. No, ni siquiera el 3.50, porque en las casas se comercializa hasta $4. Okay. ¿Ya? O sea, por encima inclusive del precio que nosotros lo hacemos. Nadie controla esto. Nadie controla esto. ¿Y esto es algo general en el nivel de Ecuador? Básicamente en las provincias en las que hay estas bodegas. Le voy a dar un detalle muy interesante. ¿Por qué se hace esto? Muchas de las veces los distribuidores nos quedamos sin el abastecimiento. Porque claro, el centro de acopio le conviene vender más al, entre comillas, público en general, porque gana más, pues está vendiendo al precio oficial. Así es. Mientras ellos traen directamente a un precio muy inferior, la ganancia es altísima. Claro. Y aquí hay que ser puntuales. Y ellos no están distribuyendo, o sea, ellos no están yendo con simple. el vehículo, no están gastando en combustible, ni llanta, ni nada. Hay que ser prácticos. Ellos comenzaron poniendo el local, porque las empresas les concesionaban los cilindros. A través del tiempo han venido comprando los cilindros. En un determinado momento, inclusive nosotros, los distribuidores. Estas son las bodegas. ¿Cuántas bodegas me dicen? Los centros de acopio. Los centros de acopio, que son otras alrededor de 14 centros de acopio aquí en Pichincha, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, ¿qué es lo que hacía? Receptaba los cilindros de mi propiedad, del distribuidor, y enviaba. Me cobraba por adelantado y con eso pagaba el transporte. Y también pagaba. Era un negocio subvencionado para ellos. O sea, empezaron de cero con apoyo, con apalancamiento de todos ustedes, y ahora ya son fuertes. Sí, y ahora en cambio quienes fuimos la palanca, quienes, hablemos morochamente, quienes les dimos y les damos de comer, son ellos. Ellos son los beneficiarios de esto. Y tan increíble es esto que ahora... Tampoco hay control del Estado. No, no hay control. Ahora muchas de las veces los distribuidores nos quedamos sin la carga diaria. ¿Por qué? Porque ya se vendió al público. Pues. Okay. ¿Ya? Aquí no hay un control real. ¿Dónde están las autoridades de control? Entonces, si el Estado decidiera quitarle el subsidio al gas, no tiene la estructura en este momento como para primero direccionar adecuadamente a quién iría una subvención o una ayuda. Simplemente lo pondría todos a $15 y sálvese quien pueda. $15 que para ustedes sería imposible poder venderlo. ¿Por qué? Porque son $15 que ya vendería el proveedor nacional, ganar ese $50, 60, rasparlo, digámoslo morochamente como usted lo menciona, y la gente va a decir, ya no te puedo comprar un tanque a 17, 18 dólares. Porque ahí sí ahí ya no. Por eso es que nosotros en los acercamientos que tuvimos con el doctor Alfredo Borrero. Perdón que le interrumpa sobre lo de Borrero. ¿Cómo fue la relación con el gobierno anterior? Con el ministro de Hidrocarburos. Ninguna, fue nula, totalmente. Fue cero. La relación fue cero. Nunca, con ninguno de los tres ministros nunca tuvimos nosotros un acercamiento. Buscamos nosotros el acercamiento, nunca tuvimos las puertas abiertas. ¿Nunca hablaron con nadie? Absolutamente con nadie. A lo mucho llegábamos con los directores. O sea, ellos nunca tomaron en consideración que al quitar el subsidio al combustible, al diésel, iban a afectar la distribución de gas doméstico en el país. O sea, no tomaron como versión técnica absoluta ese concepto. Las pruebas saltan a la vista, ¿no? Cada 11 de cada mes está subiendo el diésel y va a seguir subiendo y nadie pone un freno. Entonces, ¿eso qué implica? Que les importó un pepino, disculpen la expresión, les importó la afectación que pueden causar a los sectores que vivimos o que tenemos como el insumo principal. Esto es una cadena, Sin embargo, nosotros estamos atados. Tenemos que seguir pagando esos incrementos y sin embargo no podemos nosotros incrementar ni nuestro servicio, peor aún el precio del gas. Entonces aquí hay que trabajar conjuntamente entre quienes somos los actores de la comercialización, quienes estamos día a día y conocemos la problemática no solamente de los distribuidores sino del mismo usuario. Acuérdese usted que nosotros no hemos parado en ningún momento desde que comenzó inclusive la pandemia, hemos trabajado, obligados. Porque obligados, teníamos que... un producto necesario tanto como el agua o tanto como la luz del sol.
Estamos hablando con Iván Cartagena, presidente de la Asociación de Distribuidores de Tanques de Gas de Pichincha. Vamos a un corte comercial en este momento y seguimos en el tercer segmento. Vamos a hablar más sobre las soluciones y sobre las alternativas y también algo muy importante, el paro. En el segmento Diagnóstico en Caliente esta semana vamos a las noticias internacionales de las que podemos hablar es la victoria de Pedro Castillo en el Perú. Lo veníamos advirtiendo, veníamos diciendo que él era el más opcionado por encuestas y también por la opinión ciudadana en el Perú. La elección o los datos finales nos dicen que la votación fue reñida. Prácticamente está ganando por aproximadamente 100.000 votos de un país que tiene cerca de 40 millones de habitantes, pero creemos que la situación actual del Perú amerita que haya un cambio social, amerita que haya una esperanza distinta de gobernabilidad para el pueblo peruano, así que damos una esperanza de que el Perú tenga un mejor futuro y a los peruanos felicitarlos por este proceso democrático que han vivido, que lejos de haber sido un proceso libre de violencia, libre de persecuciones, libre de peleas y de dificultades de bando y bando, sí se dice que el país está polarizado, que hay una división, pero creo que Castillo lo va a hacer bien. Creo que la coyuntura latinoamericana amerita de que ese sea el proceso. Chile está con un proceso constituyente. El señor Castillo también, el profesor Castillo también está proponiendo una asamblea constituyente para hacer algunas reformas. El siglo XXI lo amerita. Debe haber cambios, debe haber reformas. El Perú lo requiere, un país que tiene un alto número de pobres, de pobreza extrema, donde la minería del país, Perú es el país con las reservas de plata más grande del mundo, es el productor de plata el segundo productor más importante del planeta en plata y en cobre. Entonces, es un país que merece tener mejores días. Su pueblo merece tener mejores días, ya que tienen recursos. Es un país demasiado rico en recursos minerales y también humanos. Salud y felicito a toda la gente peruana. Conozco muchos peruanos en todas las diferentes regiones del país. La segunda noticia que nos llama la atención está en Centroamérica y es lo que acaba de pasar en El Salvador. El día lunes se aprobó en el Congreso un proyecto de ley para llevar al Bitcoin o esta moneda electrónica como moneda de uso legal en El Salvador. El Salvador es un país que utiliza el dólar como Ecuador como moneda de curso legal, es decir, que se compra, se vende, se ahorra, se invierte en dólares. Pero ellos han decidido, propuesta del presidente Bukele, que tiene 2 años de presidente y que le está yendo bastante bien, popularmente él decide que El Salvador vaya al siglo XXI y utilicen esta criptomoneda o esta moneda electrónica que no es gubernamental, ojo, no es una moneda fiduciaria, es un sistema distinto, diverso a lo que comúnmente se conoce o ustedes o yo conocíamos. Y vamos a ver, es el primer país del planeta que va a utilizar este sistema como tipo de cambio. Bien por El Salvador, creemos que es un paso a la modernidad, es un paso decisivo hacia un país de casi 9 millones de habitantes que también ha sufrido mucha pobreza, mucha exclusión social, mucha violencia por efecto de estas dos realidades ciudadanas en este país. La tercera noticia que tenemos que hablar también está en el continente americano. Estuvimos haciendo un seguimiento exhaustivo sobre las elecciones en México. Ya se dieron el domingo pasado también y el saldo final de asesinados es más de 40 políticos asesinados que iban a la Cámara de Representantes allá en el Congreso mexicano. Muchas muertes, muchas amenazas de muerte. Lastimosamente México está viviendo una transición, esperamos, hacia un proceso más democrático, hacia una sociedad más justa, más igualitaria, menos violenta. El partido Morena de Manuel López Obrador se queda con los 2/3 del Congreso. Dicen que no tiene gobernabilidad, pero la verdad las decisiones los puntos de vista son divididos, ¿no? Pero creemos que en el caso del gobierno de México y del presidente estaba en los presupuestos, ya que el COVID también trajo mucho debate, mucho problema, porque se dice que el presidente no tomó todas las decisiones apropiadas para proteger a la ciudadanía mexicana. Pero bueno, entre esa noticia y también la de Argentina, quisiera juntar estas dos noticias. Argentina va a producir 20 millones de la vacuna Sputnik
En los próximos días probablemente tengamos una entrevista con el embajador de la República Federativa de Rusia en Ecuador, justamente para hablar sobre la vacuna Sputnik y sobre las posibilidades de que Ecuador tenga un buen número de estas vacunas. La noticia local, nacional, de la que queremos conversar tiene que ver con el viaje médico del presidente Lasso a Estados Unidos a hacerse una operación. Sabemos que el actual presidente, que lleva menos de 20 días en el puesto, tiene problemas de salud, pero una operación de la columna vertebral no es algo sencillo. Le deseamos todo el éxito de esa operación al nuevo presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, que salga por el bien de su familia, por el bien de su persona y también, por qué no decirlo, del país, que se recupere, que la operación vaya en bien. Pero nos preocupa mucho de que todavía no se toman las decisiones necesarias para que el Ecuador avance, el Ecuador progrese, el Ecuador arranque. Hay muchos cargos que no se han tomado, hay muchas decisiones que no se están tomando. Y creemos que lo coyuntural, que amerita realmente decisiones inmediatas en lo social, en lo político, en lo financiero, en lo de salud, realmente no se están tomando todavía, así que el Ecuador está como un stand-by que no le conviene. Volvemos al último bloque de este capítulo especial de Diagnóstico Social, donde estamos hablando del gas de uso doméstico en el Ecuador y también de uso industrial, porque el GLP se utiliza para varios procesos industriales también, ¿no? Y también, cómo no decirlo, para el contrabando. Entonces, don Iván, hablemos un poquito sobre esas alternativas que ustedes podrían proponer para ser proactivos en el tema de lo que se va a venir. Yo personalmente creo que el gobierno va presionado por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional y sus acuerdos con el gobierno anterior de Ecuador, para darles dinero, si es que se van por ese lado, que creo que sí va a pasar, van a ver cómo quitarle el subsidio al gas. Pero si cometen el error que cometió el gobierno anterior de quitar el subsidio a los combustibles sin tomar en cuenta gremios como el de ustedes, van a haber crisis, van a haber problemas. ¿Qué le puede decir usted al Estado ecuatoriano que es beneficioso para sentarse a negociar y a conversar con ustedes? Bueno, nosotros tenemos varias alternativas que las hemos presentado, vuelvo a repetir, cuando hemos tenido los acercamientos con el doctor Borrero, sobre todo. Hemos tenido ya acercamientos y él conoce algo de nuestros proyectos que no son mayor cosa, no son tan difíciles de ejecutar. No es crear un algoritmo como Google. Para nada, no hay que ser un científico para poder aplicar o un PH en economía para poder aplicar un proyecto de pragmatismo, es lo que se ve en la calle. Claro, de hecho son proyectos que nosotros los hemos creado y no somos PHs, sino simplemente estamos en el día a día. Resúmame unos 3 puntos importantes de esas propuestas. Bueno, el primer... ¿Qué beneficia al Estado? Lo primero sería el control. Sabemos dónde hay que controlar. Sabemos dónde está mal utilizándose el gas de uso doméstico. Sabemos dónde está el problema. ¿El gas de contrabando que se está yendo al norte y al sur es por ustedes? No. ¿O es por estas bodegas, los centros de acopio? A ver, ese es un tema un poquito complicado de tratarlo. Nosotros lo sabemos. Sabemos por dónde es un poco complicado de tratarlo. Pero dígalo simplemente si ustedes o si alguien de su gremio está involucrado en eso. No. Entonces, no, definitivamente. Entendemos que para no es la nada cancha de ustedes. Ajá, por eso es que siempre nosotros no manifestamos. Es que usted carga el camión de 40 tanques, se va a Ipiales, a Colombia y empieza a repartir. Yo creo que no llegaría ni a Otavalo, porque okay. Ya en el transcurso ya tendría controles. Por supuesto, ¿y a dónde va usted, distribuidor de Quito? ¿Qué hace aquí? Entonces, no, eso es complicado y para arriesgar tantos años y tanto sacrificio en una actividad ilegal como es esta, no es no merita. No merita. Okay. ¿Qué más? ¿Qué otro control? ¿A qué control se está refiriendo? A esto, ¿no? Hay grandes empresas que aquí utilizan, le voy a dar datos
específicos. No voy a dar nombres de las empresas, pero hay empresas aquí que tienen planteles avícolas que utilizan 400, 500 cilindros a la semana de gas de uso doméstico. Y tienen, claro, los cilindros, los estacionarios o los cilindros industriales de 45 kilos de adorno o de pantomina, ¿no? Para que vean, ¿no? Ahí sí tienen los tanques grandes. Los grandes de 45 pero kilos. Nunca los usan. No los usan, o si lo hacen muy esporádicamente para tener la facturita nomás y decir. Grandes industrias. Por supuesto. Y estas industrias estamos hablando de que cambiara el precio. No, pues imagínense, ellos están pagando 1.60. Y a lo mejor ellos tienen trailers para llevarse. Ojo, que esa es otra cuestión. Conocemos, pero todavía no tenemos los datos exactos. Conocemos que inclusive van y se abastecen directamente. No tenemos los datos exactos, no pero tenemos se puede sospechar. Pero ya tenemos ese rum 400, 500 tanques. Eso no es Así fácil. Es. Estamos hablando de florícolas, estamos hablando de avícolas, estamos hablando de cacaoteras, etcétera. Estamos hablando de piscinas, de ¿cómo se llama? De clubes deportivos, etcétera. Camaroneras. Aquí mismo en este sector de la González Suárez, todos los edificios tienen piscina. Pregunten cómo. Hay algunos que han implementado han incrementado los paneles solares, que no dan el mismo resultado que calentar el agua con el gas, pero han incrementado. Pero hay otros $350 de alícuota. ¿Ah? Así de simple, ¿no? Y son edificios que se proveen de gas doméstico. Exacto. Entonces, ese tipo de controles a nivel nacional, créame, sería un ahorro tremendo para el país, para el Estado mismo. Y de esa manera no es necesario incrementar el precio, podemos mantener. Si nosotros nos ponemos a competir, si nosotros trabajamos directamente con el Estado, los distribuidores, trabajamos directamente con el Estado. Tomar el gas directamente del barco. Por supuesto, a un cierto precio, no directamente del barco, sino que nos traigan los autotanques a una envasadora de los distribuidores de gas, a las envasadoras en las diferentes provincias, que nos traigan los autotanques a un precio inferior al que nosotros recibimos. O sea, el precio que tiene el Estado. Ya, perfecto. El margen de utilidad para nosotros se incrementa. Ya no le vamos a pagar a los intermediarios. O sea, el problema del gas en el Ecuador es que hay intermediarios como hay demasiados intermediarios. Hay demasiada intermediación. ¿Ya? Y que han venido que tienen cupos. Y han venido a abusar acá directamente de los distribuidores. Ojo que esto también ya está empezando. A mí quiero hacer una pequeña denuncia ahorita en el programa que me parece peligrosa, temeraria incluso. En gobiernos anteriores, esto de los cupos, me acabo de acordar, de los cupos petroleros y de combustibles, se manejaba como cuota política, como los hospitales en el gobierno anterior. Y vemos personajes que estuvieron involucrados y se enriquecieron en gobiernos anteriores de esos cupos en el gobierno del señor Guillermo Lasso. Es riesgoso que Guillermo Lasso introduzca personajes nefastos para el país, tanto en el sistema financiero como en el sistema también de hidrocarburos, porque sería volver a calentar la olla de presión. Así que es una observación, no vamos a decir nombres, vamos a ver qué pasa, ojalá. Creo que está siendo mesurado un poco Guillermo Lasso en demorarse un poco en escoger a las personas para su gabinete. Algunos le están presionando para que ya lo haga, pero creemos que tal vez lo está haciendo porque quiere ser inteligente. No quiere tomar decisiones a la apresurada y cometer graves errores. Pero hay ciertos asesores de ciertas familias que se enriquecieron con millones de dólares con cupos petroleros en gobiernos anteriores que los vemos en este gobierno actual. Y ojalá esto no sea lo que pensamos. Entonces, perdón esa injerencia, que ahorita estamos hablando justamente de este tema de los intermediarios y creemos que es importante que se tomen en consideración. Volvamos al tema de ¿qué otro negocio trucho, como dicen en Ecuador, hay también dentro de la distribución? Porque también hay otros pininos que también por ahí sacan plata. Bueno, ahorita el negociado que se está dando con los centros de acopio, ¿no? Me refiero a esta venta indiscriminada. ¿Son 14.5 kilos de gas lo que realmente compra la gente? No, eso varía porque aquí el mantenimiento del cilindro, no sé si usted ha tenido la prolijidad de levantar un cilindro y aparentemente tiene gas. Usted dice, todavía tengo gas, pero ya no me sale. No sale. Claro, es que ahí tenemos 1 kilo, 1,5 kilos de basura.
¿Por qué? Porque no se da el mantenimiento al cilindro. O sea que la gente, eso es algo que le quería preguntar porque es importante, la gente nunca se pregunta si realmente está comprando el tanque lleno. ¿Quién controla si el tanque está envasado lleno o no? Debería controlar el Ministerio de Hidrocarburos a través de su secretaría, pero al parecer... Si no, vea, yo no puedo decirlo, no puedo decir a ciencia cierta lo hacen o no lo hacen. Yo creo que simple y llanamente salta a la vista. Cuando usted levanta un cilindro de gas y lo mueve y encuentra, ahí ya tiene basura. Entonces, ¿de qué hablamos? De que ese cilindro está con... Es basura que pesa. 2 kilos de basura y el resto es gas. Y esa ganancia es para... Esos son los famosos remanentes. Remanentes. ¿Ya? Esos son los famosos remanentes, porque el Estado le vende a la empresa y le dice, vea, señor, usted aquí tiene los 15 kilos para ese cilindro, pero en ese cilindro no van a entrar los 15 kilos, van a entrar 14, 13, etcétera. ¿Y esa diferencia dónde va? Ojo. Esa ganancia, ¿quién se lleva? Esa ganancia, mala vida. Por supuesto. Esos son los famosos remanentes de los cuales yo hablé con el doctor Borrero. El doctor Borrero conoce de eso. Y si el doctor Borrero quiere ponerle un alto, quiere recuperar esos mal habidos capitales que se los llevan las grandes empresas y que ni siquiera se quedan aquí, ¿no? Porque usted sabe que esos capitales van a los diferentes países, ¿no? Son empresas multinacionales, internacionales, a donde sale el dinero de la comercialización del gas. Dinero también que viene por el subsidio, porque el negocio se sostiene bajo el subsidio que el mismo Estado, que es la plata del pobre, del rico y del pobre en el Ecuador, se va para subvencionar. Claro, ahorita podríamos decir que el Estado no solo subvenciona subsidia el gas, sino también la basura, que también es parte del subsidio. Okay. Entonces, ahí está uno de los grandes problemas en el tema del gas. Ahí está el capital, los millones de dólares que podría recuperar el Estado si nos permite trabajar conjuntamente con ellos. Si el Estado nos abre la posibilidad de trabajar directamente con ellos. Si nos permite competir con estas multinacionales que por años han venido monopolizando la comercialización de gas, no solamente aquí en el Ecuador, ¿no? Entonces, esa es una de las alternativas que nosotros le ofrecemos al Estado. Trabajemos conjuntamente, trabajemos... Para vender los 14 kilos y para medio venderlos, por supuesto, como tiene que ser, para hacer las cosas como tienen que ser. Si a mí me pagan para darle mantenimiento a este cilindro, si el Estado me está dando una cantidad de dinero, que realmente se dé ese mantenimiento. Así es. ¿Ya? Que realmente se saque esa basura y entren los 15 kilos que le estoy vendiendo al usuario. Esto no tiene la culpa en el distribuidor, esto se lo hacen las grandes esferas. Si se escuchan tambores de paro y de movilizaciones del sector de la CONAIE y de otros gremios más, el 11 empezarían estas movilizaciones en el Ecuador, pese lo que pese por el tema del incremento de los combustibles. El tema del combustible y de las bandas y de la liberación de los precios hacia costos internacionales les afecta también a ustedes. ¿Ustedes también plegarían al paro? ¿Cuál es su visión respecto a este tema? Personalmente, no considero que sea el momento de entrar en una paralización. Peor aún cuando de nuestro producto dependen muchos hospitales donde se está tratando mucha gente por la pandemia, por el COVID. ¿Los hospitales también usan el gas subsidiado? Por supuesto. No subsidiado. Ellos tienen otro tipo de ellos sí cumplen en la mayoría. La mayoría ya tienen... públicos y privados. Públicos y privados, ya tienen el gas estacionario. Pero hay sectores donde no se puede llevar o no se puede abastecer desde el gas estacionario. Por ejemplo, para esterilizar los equipos, muchas de las veces se sigue utilizando el cilindro de gas, ¿no? Y eso es loable, o sea, yo no puedo decirle al hospital, usted tiene que comprar el gas industrial. Sí, bueno, ese es un sector estratégico y delicado, es diferente en la concesión. En tal circunstancia. Pero no se entiende cuando te cobran $40,000 como garantía para atenderte por COVID, ¿no? En el caso de los privados. O sea, también hay que entender que cuando ellos ven la posibilidad de hacer negocio, en el caso de ciertas clínicas, no hablo de todas, no les importa la vida humana. Así es. Entonces también hay que considerar esas condiciones. Por eso es que yo manifestaba, o sea, si nosotros trabajamos de la mano con el Estado,
Nosotros sabemos dónde tiene que ir el Estado a fiscalizar. Nosotros conocemos dónde tienen que ir a intervenir el Estado, dónde tienen que normarles. Claro, entonces yo como distribuidor no puedo ponerle la pistola en la cabeza al consumidor y decirle, mire, usted tiene que comprarme cilindro industrial simple, deja de comprarme y se va al centro de acopio y compra más barato. ¿Dónde encontrarlo? Exactamente. O sea, ya están cantadas las condiciones para que se genere la corrupción. O sea, el mismo sistema está generando corrupción. No hay control. Volviendo al tema de los movimientos sociales y del paro para cambiar, para exigir se devuelva el tema del subsidio al diésel sobre todo. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, al ser nosotros también afectados, deberíamos estar dentro de ese proceso de reclamo, de resistencia. Deberíamos estar nosotros en ese proceso. Pero también hay que tomar en cuenta que somos un sector que está bajo el reglamento de empresas estatales y que si nosotros paralizamos estamos sujetos a... Rompen la Constitución. Por supuesto. Es un servicio como la carretera, o como el agua. Los tienen bien atados. Así es, así es. Y es lo que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? Ser partícipes del reclamo, pero del diálogo, ser partícipes del diálogo, porque conocemos cuál es. Está bien que reclamen. Sí, indudablemente, obviamente. Estamos bien que reclamen, pero no podemos paralizar. Exacto. Porque aquí ya viene el plano personal, aquí ya viene el plano humano. Yo sé que si en una casa existe un paciente con COVID en una cuarentena y si me voy a paralizar a esa casa no va a llegar el cilindro que necesita para sus alimentos, para su medicina, etcétera, etcétera. Yo sería responsable de lo que le pueda pasar a esa persona. Y esas son cosas que suceden, ¿no? Mucha gente dirá, no, qué exagerado. No, es real. Es real porque nosotros estamos día a día palpando eso. Porque yo estoy entregando el gas a las familias que no tienen el problema del COVID dentro de sus miembros y también a familias que los tienen. De acuerdo. Y perdón que haga esta acotación. Nosotros no hemos tenido apoyo de ninguna de las... Ministerio de Salud, recién la semana anterior me llamó, pero no me han vuelto a llamar. Nosotros estamos en primera línea también, señores. Nosotros somos sujetos de alto riesgo de contagio y transmisión y no hemos sido tomados en cuenta para las vacunas. De hecho, varios de nuestros compañeros han fallecido. Recién esta semana, en un solo día, fallecieron 2. Y no se hace eco de esto. Las mascarillas, los guantes, los overoles y todo lo demás corre por cuenta de ustedes. Por cuenta de nosotros. Aunque les exigen como si fueran empresa pública. Las empresas públicas, ojo, no tienen un fin financiero de ganancia. Las empresas públicas brindan un servicio y su visión es tratar de dar el mejor servicio posible a la mayor cantidad de población. Ustedes no pueden hacer eso porque ustedes dependen de la ganancia de su negocio. O sea, no podrían ser exigidos como empresa pública. Entonces no tiene lógica que los involucren en eso cuando si fueran empresa pública, un ministerio o alguna organización pública debería proveerles de las mascarillas, los guantes y todo lo demás para que brinden el servicio público que el Estado o que la Constitución obliga al Estado a dar. Pero ustedes no tienen esas ventajas. No tienen seguridad social, no tienen beneficios que tienen las instituciones públicas. La seguridad social nos la pagamos nosotros mismos. Y la seguridad social de nuestra gente, de nuestros colaboradores, la pagamos nosotros voluntariamente. Aquí no tenemos. Para ciertas cosas somos servicio público, y para el Estado lo que le conviene, para ¿no? Lo que le conviene. Pero para otras cosas totalmente abandonados. Y ese es mi reclamo y mi clamor fundamental al nuevo gobierno. Se tome muy en cuenta el trabajo que nosotros venimos realizando. Sí, es la razón por la cual decidimos hacer esta entrevista hoy. Así es, y agradezco muchísimo por la invitación y por permitirme expresar cuál es la problemática y el verdadero sentimiento del distribuidor de gas. El distribuidor de gas está muriendo. El Estado no está haciendo nada por el distribuidor de gas. El distribuidor de gas está quebrando. El Estado no está haciendo nada por el distribuidor de gas. Y por ende, el gas se está yendo a otros lados, se está mal utilizando el gas. Los distribuidores de gas tenemos la posibilidad, la capacidad dentro de nuestra organización
existen ya profesionales, nuestros hijos, nuestros nietos, son profesionales en diferentes ramas que pueden aportar a la solución de la problemática que atraviesa el gas y permitirle al país recuperar millones de dólares que están siendo mal utilizados, mal empleados y están yéndose a ciertos grupos. Y corrupción bien organizada, porque son compañías multinacionales. Así es. Bueno, el paciente, hemos escuchado su punto, todas las observaciones que usted hace. El paciente está mal, el paciente está enfermo, el paciente tiene los síntomas claros a viva voz, pero no se le había hecho un diagnóstico anteriormente. Por lo tanto, le agradecemos muchísimo la oportunidad que nos ha brindado de poder saber cómo está el gremio de ustedes. Saludos a todos los que conforman este grupo de trabajadores que día y noche se levantan en la madrugada para ir a distribuir gas a nivel nacional en el Ecuador. Nosotros consideramos que obviamente no se los ha tomado en cuenta, pero es siempre lo mismo, ¿no? No se toma en cuenta los puntos importantes y de ahí por ahí explota todo. Entonces, tal vez algún mensaje hacia el gobierno central que usted considere que sea importante. ¿Hay fechas de negociación? ¿Les han llamado a Carondelet para dialogar y conversar? ¿O creen ustedes que todavía hay que darle tiempo al gobierno entrante? Porque recién ayer cumplió 8 días, anteayer cumplió 8 días, recién tiene 9 días. Y siempre dicen la regla del 100 días para ver cómo se está enrumbando esto. Yo no creo. Moreno cambió de política de Estado después del año. Entonces no creemos que todavía sea tiempo de dar... Bueno, justamente es eso, ¿no? Nosotros sabemos que hoy por hoy el nuevo gobierno está asentándose, está instalándose y realmente conocemos también que ahorita están bombardeados de una serie de organizaciones, y no solamente organizaciones sociales, sino también organizaciones internacionales que están solicitando o buscando su tajada. Hay que ser claros. Acá nosotros lo único que estamos esperando es que los acercamientos que tuvimos con el vicepresidente se concreten y podamos comenzar a trabajar de la mano con el gobierno. Estamos preparados para eso, sabemos cómo hacerlo. Al doctor Borrero le hemos manifestado en reiteradas ocasiones. Tenemos no solamente la enfermedad, venimos con la cura debajo del brazo. En este caso el paciente trae la cura. Esto es lo que necesito tomar. Esto es fruto de muchos años de análisis de la problemática de los distribuidores de gas. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros también tener las alternativas de solución a esta problemática y que tal vez pueda servir para otros sectores también. De acuerdo. En todo caso, estaremos ahí para seguir cómo va este proceso. Sí. Y yo les agradezco muchísimo por la invitación, agradezco mucho por permitirme ser el portavoz de los compañeros distribuidores de gas, y yo podría decirlo, de portavoz de todos los distribuidores a nivel nacional, porque cada uno de los distribuidores está padeciendo la misma enfermedad y con los mismos síntomas. Okay. Entonces, agradezco muchísimo su invitación. Esto ha sido todo por hoy en Diagnóstico Social. Esperamos que nos puedan seguir en redes. Agradecemos mucho también a la cafetería, al Café Guayasamín, por darnos esta oportunidad de estar aquí, disfrutar de su excelente café, disfrutar esta vista, este ambiente que es tan chévere aquí en la República de El Salvador, en Quito, Ecuador. Agradecemos a PS Legal también por asesorarnos, protegernos, defendernos legalmente con sus oficinas en Quito y Guayaquil, con sus excelentes abogados también, para no cometer errores, porque cada término, cada palabra, cada coma, cada cosa que se dice aquí, de alguna cierta manera le afecta al país o a ciertos personajes. Entonces nosotros necesitamos esa asesoría legal para sentirnos protegidos y seguros de ejercer nuestra libertad de opinión y de prensa. Eso ha sido todo por hoy. Síguenos en redes a través de Sorprendente Films. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde quiera que se encuentren en el mundo. Hasta luego.